This meeting is being recorded. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, a esta hora contamos con la presencia de Mabel y Beth Lemus y Héctor Chávez en su segmento Tertuliando desde el Alma. Así que, bienvenidos, Héctor, Mabel, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Pues un gusto estar aquí otra semana más con todos ustedes, por supuesto con los radioescuchas que nos hacen el favor de seguirnos y bueno, pues con mi gran compañera Mabel, como siempre, teniendo temas de interés para todos, pero sobre todo que nos ayudan a crecer en conciencia, porque tiene mucho que ver con la autoobservación de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, pero para esto, bueno, primero, hola Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes y asimismo, Héctor, como cada semana aquí con mucho amor sembrando esta semilla a todas las personas que nos escuchan y precisamente con esos temas que nos llevan y nos invitan, ¿verdad? Más que nada a esa autoconfrontación. Y cuando hablamos de autoconfrontación y usamos esa palabra, automáticamente la mente salta y se resiste mucho a aceptar, ¿verdad? Que el verdadero camino que nos mantiene en esa libertad y esa sanación y ese equilibrio es la autoconfrontación. Y el tema de hoy no es la excepción y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que todos estamos familiarizados en algún momento no sentirnos suficientes para hacer algo, para llevar a cabo una acción. En nuestros corazones tenemos muchos deseos, Héctor. Desde que tenemos uso de razón, tenemos grandes sueños. Desde que tenemos uso de razón, hay una voz de grandeza en nuestro interior. Sin embargo, siempre hay una vocecita que nos sabotea diciendo no eres lo suficiente. De una forma u otra, porque ese no eres lo suficiente, esa falta de autosuficiencia se puede manifestar de muchas maneras. Y el tema de hoy precisamente es que para la mente racional, cuando nos enfocamos en hablar de la mente, es esa parte racional, lógica, analítica, que es como un padre regañón, exigente, constante, que nos dice no eres suficiente para llevar a cabo esa gran visión que siempre el espíritu nos mantiene en nuestro interior, porque constantemente la intuición nos habla y constantemente, yo digo, la intuición nos manifiesta ese gran reino divino en nuestro interior, pero siempre tenemos esa voz de exigencia que nos dice no eres lo suficiente. Y ahí es donde entramos en ese autosabotaje y vamos a hoy a expandir este tema precisamente, qué pasa en la mente y qué pasa en el corazón cuando estamos cara a cara con ese reto eh, ante la vida de llevar esas acciones para poder cumplir estos sueños, pero está la mente insistiéndote y diciéndote no eres capaz, no eres suficiente, no tienes, no puedes y un sinfín de retragilas que nos echan y terminamos siempre rendidos ante esas exigencias mentales. Héctor. Sí, y fíjate, Mabel, que ahorita esto que estás diciendo, además de que la mente juega con nosotros de esta manera, viene reforzado, es decir, recargado, pues, como luego dicen, porque la mente nos juega ahí este, ¿cómo decirlo? Está ahí, todo el tiempo nos está diciendo, no puedes, no eres capaz de esto, lo que estabas diciendo, pero digo, viene reforzado porque además la gente las personas que nos rodean, cuando somos más pequeños nos lo están recalcando y recalcando y recalcando, que terminas creyéndote que efectivamente no eres capaz de hacer las cosas, que no eres lo suficientemente bueno para hacer cualquier cosa y sobre todo lo que te gusta, ¿eh? Algo que yo he observado, Mabel, que cuando somos pequeños y estamos haciendo algo que nos agrada,
que disfrutamos, como que siempre vienen las personas mayores en este caso y nos dicen, pero ¿y si lo haces de esta manera? ¿Y si mejor lo haces así? ¿Por qué no le pones esto? O sea, como que lo que nosotros hacemos no le dan luego la validez que nosotros estamos poniendo todo el empeño en hacer aquello que estamos haciendo. Entonces vienen las personas mayores y como que ese ímpetu, perdón, que teníamos, como que se empieza a desvanecer y nos vamos creyendo precisamente este tipo de condicionamientos, de que lo que hacemos no es suficiente, que lo que hacemos no está tan bien como si lo hubieran hecho otras personas. En este caso estoy hablando de las personas mayores. Y desde ahí empezamos a condicionarnos, que sabemos que la mente está muy ligada también con el ego, y el ego es el que se resiste a esta confrontación que tú decías, Mabel, de preguntarnos, bueno, ¿y qué tal si lo que yo estoy haciendo sí está bien? ¿Qué tal si esta manera es la mejor a comparación de como me lo dicen los demás? Pero como nos empezamos a condicionar y les damos tanto poder a estas personas que nos rodean, que terminamos creyéndonos que esa es la mejor manera, la que nos dicen. Claro, ya cuando uno empieza su propio camino de autoobservación, de autoconfrontación, ¿sí? De autorreflexión, a lo mejor es donde uno empieza realmente a cuestionar aquello que nos habían dicho, aquello que nos habían condicionado, pero pues por supuesto que nos lleva bastante tiempo porque estamos hablando de una etapa, pues en la etapa de la niñez, parte de la pubertad, porque en la adolescencia es donde se empieza a romper un poquito esto, y hasta la parte de la etapa adulta, Mabel, donde ya empezamos a cuestionarnos si esas cosas que nos dijeron habían sido reales, si realmente nosotros éramos esas personas que nos dijeron que no podíamos, que no éramos capaces, que teníamos que esforzarnos mucho para lograr las cosas. Y ahí es donde empezamos a romper esto, cuando empezamos a realmente confrontarnos y decirnos, ¿realmente es esto? Y luego te das cuenta de algo, Mabel. Esta persona, o no la persona, la personalidad que tú habías adquirido no era tu verdadera personalidad, sino la que te condicionaron. Y ahí es donde uno empieza a quitarse todos estos fantasmas para dejar salir el verdadero ser que somos, y es donde empieza como un camino de autentificación. Pero para esto pues es un proceso, a veces largo, pero realmente ya cuando lo empiezas a ver de esta manera y te empiezas a reconocer a ti, saber que efectivamente sí podías hacer las cosas, y como tú las hacías, a lo mejor posiblemente era la mejor manera, a diferencia de lo que te habían dicho. Pero ¿a qué voy, Mabel? Realmente nosotros somos los que vamos a empezar a crear desde una parte consciente, a partir de ese momento, todo lo que nosotros queramos, pero ya desde el ser que nosotros somos, sin condicionamientos. Y para esto es parar la mente, porque para la mente nunca nada va a ser suficiente, como tú lo decías al principio, Mabel. Siempre va a querer más y más y más. Y pues la verdad es que creo que todos en estas etapas que estoy comentando, sobre todo en la infancia, pasamos por ahí, donde nunca nada va a ser suficiente, y es donde nos empezamos a exigir, pero demasiado, nos volvemos personas súper exigentes para todo lo que hacemos, y a veces la vida no es tan rígida, tenemos que ser un poquito más, divertirnos, vaya, también eso venimos, a divertirnos. Entonces, bueno, yo para ir entrando en esto, Mabel, es como yo lo voy conceptualizando de acuerdo pues a lo que yo he vivido, a mi propia experiencia. Quiero realmente tomar una palabra, varias palabras de las que mencionaste, y principalmente el acondicionamiento, ¿ok? Siempre mencionamos en estos programas, ¿verdad?, de que nosotros somos adictos al pensamiento. Bueno, porque fuimos programados a eso, fuimos programados a identificarnos con el pensamiento, y no que el pensamiento sea bueno o malo, claro.
Dios nos puso el pensamiento y eso tiene una función y es una función muy importante para nosotros poder funcionar en este mundo de las formas, ¿ok? Eh, pero hoy no es el tema preciso de esta parte de la mente. Me quiero realmente rescatar lo que es esa parte acondicionada, porque esa es la palabra, el acondicionamiento de la mente y que por lo tanto nosotros desconocemos que estamos tan acondicionados a los patrones mentales que desconocemos. Porque, Héctor, nosotros pensamos y nosotros desconocemos realmente los pensamientos que nosotros pensamos. ¿Ok? Yo siempre digo, si tú realmente conoces el origen de ese pensamiento, que quiere decir quién te lo enseñó y la gratificación del para qué piensas lo que piensas, vas a realmente conectar con el origen total de ese pensamiento y vas a poder identificar si ese pensamiento es un pensamiento realmente tuyo o es un pensamiento acondicionado, es decir, impuesto por otros. Y podría yo atreverme a decir que es un 99% de los pensamientos que nosotros eh, al día generamos son pensamientos acondicionados, es decir, impuestos por otros. ¿Para qué? Para algo que tú decías, muy importante. Tú decías, cuando uno es pequeño, uno hace algo, vamos a decir, un niño hace una creatividad o un trabajo de manualidades y vienen los adultos que acuérdense que ellos también están acondicionados y dicen, ¿por qué no debiste hacerlo así? O sea, como tú decías, Héctor. Y es la manera en que nosotros nos vamos acondicionando entonces al acondicionamiento de ellos y ahí es donde caemos a que nuestra alma, recuerde, nuestra alma es esa parte que se puede conectar con nuestro espíritu, que el espíritu que se conecta con el poder creador, que es Dios, ¿verdad? Ese poder único e infinito que nos conecta con el universo, que es ese campo infinito de todas las posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Ese acondicionamiento bloquea ese poder creador en nosotros. Pero no quiere decir que aunque esté bloqueado, nosotros no nos van a llegar ideas creativas. Es decir, Dios siempre está activo en nosotros porque Dios está en nosotros. Nosotros somos esa partícula y esa expansión de Dios hecha materia. ¿Ok? Pero ¿por qué entonces no llevamos a cabo? ¿Por qué no materializamos? ¿Por qué no disfrutamos de esas ideas creativas? ¿Por qué no nos volvemos millonarios con todas esas ideas creativas? ¿Por qué nos saboteamos cuando tratamos de planificar algo? Porque nuestra alma está totalmente desconectada por los bloqueos del acondicionamiento. Entonces divagamos demasiado en el perfeccionismo. Y por eso que nos exigimos demasiado. Divagamos demasiado en buscar la manera del cómo. Cuando nosotros nos acondicionamos, cuando nosotros no nos acondicionamos, perdón, cuando nosotros nos encasillamos, ¿y cómo lo hago? ¿Y por dónde comienzo? ¿Y cómo será? ¿Ok? Literalmente tu alma está divagando. Literalmente estás totalmente en una celda, buscando el cómo salir. ¿Ok? Y cuando nosotros estamos conscientes, ¿cómo tomamos conciencia de eso? Autoobservarnos y poder identificar esos patrones que una y otra vez se repiten en nuestras vidas y el por qué no arrancamos con muchas ideas creativas que tenemos o deseos que tenemos en nuestro corazón de querer hacer cosas y cosas grandes. Recuerden, nosotros como esa expansión y expresión de Dios hecha en materia, ¿ok? Todos queremos y tenemos grandeza dentro de nosotros, que se quieren materializar, que se quieren expresar. Pero ¿por qué? ¿Por qué no alcanzamos eso? ¿Por qué no podemos hacerlo? Precisamente porque no nos atrevemos a autoobservarnos e identificar esos patrones que se repiten una y otra vez y que son esos acondicionamientos que nos demandaron otros, que nos exigieron otros, que nos programaron otros y por lo tanto andamos divagando en la perfección. Es muy, pero muy importante. Y eso nadie, yo
lo digo como terapista, ni un terapista va a poder llegar a ese punto en tu interior para que tú realmente tomes la determinación de poder enfocarte a la autoobservación, a la autoobservación que te va a llevar a confrontar esos pensamientos de acondicionamiento. ¿Y por qué yo digo esto? Porque, bueno, un terapista, un cliente llega y esa hora que uno tiene a una persona en consulta, la persona se va con mucha euforia, ¿verdad? Ay, se va muy positivo y con muchos ánimos y todo, pero cuando llega a su casa y ve su entorno, que como tú decías, Héctor, es un entorno que está también acondicionado y que contribuye a esos acondicionamientos que ya vienen, que ya tienes anclado. Entonces, ¿qué sucede? Viene el desánimo. ¿Ok? Por eso es muy importante tomar conciencia de que esta es una determinación personal, muy, muy personal. Una determinación de decir, ¿sabes qué? Me voy a autoobservar, voy a confrontar mis pensamientos e identificar ese origen y sobre todo la intención. Algo más para añadir a esto es, cuando nosotros éramos niños, ¿por qué nos acondicionamos fácilmente a lo que los adultos nos demandaban? Porque todo niño, ¿ok? Su idioma de amor es el reconocimiento. Todo niño necesita ser reconocido. Entonces, ese niño se dejó acondicionar para no ser abandonado desde el reconocimiento. ¿Ok? Es muy, pero muy importante que tomemos en cuenta esto. Entonces, por esa razón es que hoy en día, siendo tú adulto, quieres lograr algo en tu vida, pero ¿qué sucede? Cuando viene la primera persona y te dice, ay, no, pero debiste de haberlo hecho de otra manera, ¿a quién responde ahí? Tu niño interior, ¿ok? Ese niño interior acondicionado en la necesidad de reconocimiento. Y por esa razón, entonces siempre andamos buscando la aprobación de otros y preguntándoles a otros, oye, ¿qué opinas de esto que hice? Oye, ¿qué te parece? Y cuando viene una opinión negativa del otro, ¿qué es lo primero que hacemos? Damos nuestros pasitos para atrás y nos rendimos y nos seguimos adelante. Héctor. Sí, creo que esto que estás comentando, Mabel, es muy importante que se comprenda, porque efectivamente, como que todos buscamos ese reconocimiento, sobre todo en esta etapa infantil, que es, pues, nos sentimos a lo mejor como desprotegidos, y pues las personas inmediatas que sentimos ese abrigo, pues son los padres, es la familia, y son precisamente los que nos van condicionando. O sea, suena paradójico, pero por eso hablamos aquí tanto de lo que es la autoobservación, Mabel, y vamos a seguir hablando porque es importantísimo para que realmente uno pueda empezar este camino de despertar de conciencia y darse cuenta, porque fíjate, estamos condicionados por personas condicionadas, que fue de lo que dijiste hace rato. Entonces, esto es una cadenita. O sea, nuestros padres estuvieron condicionados por sus padres, que ellos estuvieron condicionados por sus padres, que también estuvieron condicionados. Es decir, esto es una cadenita, pero llega un momento, Mabel, en donde uno, ya cuando empiezas este camino de decir, bueno, quiero conocerme, quiero saber quién soy yo en realidad, no lo que me hicieron creer la sociedad, la familia, yo mismo me creí de mí mismo, sino dejar salir el verdadero ser que somos. Entonces ahí es donde te empiezas a cuestionar todo esto que es parte de lo que hemos estado diciendo. Y cuando uno realmente se puede empezar a autoobservar sin criticarse y sin juzgarse, sin culparse, únicamente desde la parte neutra que uno se pueda observar, ahí es donde realmente podemos cambiar todo a partir de este momento, porque bueno, sabemos que el pasado pues no lo podemos cambiar, pero situaciones que hemos estado repitiendo a lo largo de nuestra vida. Cuando uno toma conciencia y se puede autoobservar y se puede confrontar, y que a veces va a doler, Mabel, porque, o sea, a veces no va a ser fácil.
vas a ver cosas que no te van a gustar de ti mismo. O sea, ya no de los demás o lo que te condicionaron, sino lo que tú te creíste de ti, a veces va a doler y va a doler mucho. Pero realmente, cuando puedes atravesar por ese camino, vas a derribar muros que antes eran una pared y no podías pasar. Pero cuando realmente empiezas este camino de autoconfrontación y puedes atravesarlo, esos muros se van a desvanecer y va a empezar a surgir el verdadero ser que eres, que es como el nuevo ser, pues por ponerle un nombre, el nuevo ser, y te vas a maravillar de ti mismo, de lo que tú no te creías capaz anteriormente, te vas a dar cuenta que eres capaz, porque entonces sucede algo, Mabel, ya no vas a estar buscando ese reconocimiento que estabas buscando de niño, porque ahora te vas a reconocer a ti mismo, ya no vas a necesitar a otro que venga y te reconozca, y sea quien sea, sea la pareja, sean los padres, los hijos, los amigos o quien sea, ya no estás buscando ese reconocimiento, porque tú ya te reconoces a ti, y esta es la parte importante y la parte medular. Cuando tú te empiezas a reconocer y empiezas a saber quién eres, ya no importa lo que digan los demás, las etiquetas que te pongan, porque tú ya sabes quién eres, sabes cuál es tu valía, estás encontrando tu propio camino y tu autentificación como verdadero ser, como el verdadero ser humano que eres, porque incluso ya ni las etiquetas hasta del nombre, ¿eh? O sea, ya no es de que yo soy Héctor o tú eres Mabel o tal persona es, no, ya hasta quitamos las etiquetas de nombres, de apellidos, sabes el ser que eres sin poner etiquetas de ningún tipo. Por eso creo que es importante, qué bueno que lo mencionaste, Mabel, porque la verdad llega un momento en donde ya no hay que buscar ese reconocimiento, porque si no, todo el tiempo les vamos a estar cediendo nuestro poder a los demás para seguir sintiendo este reconocimiento, este cobijo de las demás personas. Y el cobijo nos lo vamos a dar nosotros mismos y con la energía divina, que es la más importante, Mabel. Y voy a también tomar esta palabra que has mencionado mucho, que es el reconocer. Ahora, ¿qué sucede, Héctor? Cuando nosotros somos pequeños y estamos nos limitamos bajo el acondicionamiento de esos adultos significativos en nuestras vidas. ¿Qué pasa con ese acondicionamiento? Es literalmente, es como que nos ponen los ojos de ellos en nuestra cara y comenzamos a vernos y a ver la vida bajo los ojos de otros, ¿ok? Por eso es que nosotros no nos reconocemos, no reconocemos nuestras capacidades, no reconocemos la vida por nosotros mismos, sino bajo el acondicionamiento que es la programación impuesta. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, simple y sencillamente ha sido patrones repetitivos. Nadie es culpable aquí, ¿ok? No fue ni mamá, ni los abuelos, ni los adultos significativos que nos criaron son culpables. Muy importante, por favor, tener en cuenta esto, ¿ok? Pero sí es muy válido que tomemos conciencia que nosotros nos vemos a nosotros y vemos la vida con los ojos de las otras personas. Y es a partir del instante que queremos hacernos responsables, palabra clave, hacernos responsables sin culpar a nadie, hacernos responsables de la programación que cada uno de nosotros llevamos, de la programación acondicionada a la cual dependemos. Si yo me hago responsable, es cuando yo puedo activar ese autoobservador. Y como tú decías, Héctor, ¿quién es el autoobservador? El que puede identificar esos patrones de pensamiento sin juzgarlo, sin etiquetarlo y sin culpar a nadie. Y decir, ¿sabes qué? Pienso así, me autosaboteo por este pensamiento, identifico su origen y arropo a ese niño, porque todo acondicionamiento viene de ese niño interior en nosotros, ¿ok? Ahora, nosotros en nuestro diseño divino, en nuestra
expresión y extensión de Dios hecho materia que somos cada uno de nosotros, en esta dimensión humana, nosotros buscamos sentir, volver a esa conexión con esa grandeza divina. ¿Ok? Por eso nos sentimos perdidos, por eso andamos en busca de ese amor, de esa calidez, de ese abrazo. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Por eso es que todo el mundo anda buscando a un Dios, ¿ok? Pero lamentablemente con las creencias limitantes y los acondicionamientos, creamos muchos dioses. Pero eso es parte de nuestra naturaleza humana, buscando regresar a casa, buscando conectar con nuestro hogar, con nuestro estado y nuestro sentir en nuestro interior de hogar, de papá y de mamá, no papá, mamá físico, sino nuestro sentir puro de Dios en nosotros. ¿Ok? ¿Para qué menciono esto? ¿Ok? Porque en el momento en que yo me hago responsable y sé identificar mi programación mental, ¿ok? Y sé cuestionarme mi origen de el origen de esos pensamientos, es en el momento en donde yo puedo realmente traer a la luz esa programación y poder que la luz transforme eso en mi interior. Ese es mi campo energético, vibratorio, espiritual, para comenzar a identificarme como ese Dios en mí y no bajo el acondicionamiento. No quiere decir que, bueno, entonces he hecho a mi papá y a mi mamá, que los que me trajeron al mundo, a un lado y me vale. No, 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 no. No me refiero a eso. Me refiero es que ya somos adultos. Y este proceso de evolución interna para que puedas llevar a cabo todas esas ideas creativas, todos esos sueños y esos deseos que tienes en tu corazón desde niño y ahora en adultos se han intensificado más, se requiere la responsabilidad y se requiere que te identifiques realmente desde el origen divino y no bajo el acondicionamiento de lo terrenal. ¿Ok? Así tan simple. Suena tan fácil, pero sé que para la mente es complicada. ¿Por qué para la mente es complicada? Porque recuerden que la mente racional, lógica, analítica, necesita mantenerse en un cuadrito, porque en base a eso, ¿ok? Es donde el ego, ¿ok? Funciona para poderse proteger detrás de muros de contención, como digo yo. Pero en el momento en que uno puede derribar, aunque sea un pedacito de esos muros de contención, ¿qué pasa con el ego? Se entra en un estado de pánico, ansiedad, de pensar que la vida se eleva. Entonces, por esa razón, nosotros solemos sentir culpa cuando tratamos de pensar diferente, cuando tratamos de accionar diferente a como hemos estado acostumbrados. ¿Ok? Y es como que es ese niño asustado que dice, ay, voy a hacer algo que mi papá y mi mamá me dijeron que no hiciera. ¿Y qué pasa con el niño, Héctor? ¿Ah? Se asusta por miedo a qué? A ser castigado. Y entonces, inconscientemente, nosotros, cuando queremos hacer algo diferente, Dios nos está poniendo esas ideas creativas y espectaculares, y queremos hacerlo, pero es totalmente diferente a lo que ya está impuesto. Entonces, ¿qué sucede? Sentimos muchísima culpa. Pero ese es la necesidad del ego de sentirse necesitado, porque el ego se mantiene desde la necesidad. Y cuando el espíritu nos da ideas creativas, lo que quiere es sacarnos precisamente de la necesidad. Héctor. Sí, y esta necesidad, Mabel, de sentirse reconocido en los demás, pues hasta pensamos como los demás. O sea, no sé si a ti te pasó, Mabel, pero a mí me pasó pues, y creo que a mucha gente, que ya cuando te das cuenta, y estoy hablando ya de una etapa adulta y que ya empiezas este camino del que estamos hablando, te das cuenta que tú pensabas igual que tu papá o tu mamá y tomabas las mismas decisiones como ellos las tomaban y hablabas de la misma manera que ellos, con las mismas frases, hasta los mismos tonos de voz utilizabas, bueno, en mi caso estoy hablando de mí, pero en general, porque muchas personas lo hacen.
como los papás o las personas inmediatas con las que se educaron. Por lo que tú decías hace rato, Mabel, es como si nuestros ojos estuvieran en los ojos de estas personas y actuamos igual que estas personas. Hasta los ademanes, la manera de caminar, o sea, muchas cosas, como si fuéramos una copia de estas personas. Hasta que te das cuenta y dices, pues yo no soy. Es más, si a mí ni me gusta hablar de ciertas cosas o comportarme de cierta manera, o esta frasecita siempre me cayó gorda, pero la digo pues porque así me condicionaron y para mí eso estaba bien, porque para los demás estaba bien. Entonces repetimos y es como si fuéramos copias de los demás. Y bueno, esto lo comenté por eso de que a veces hasta pensamos igual, pero cuando te das cuenta que no eres el que tú creías que eras, porque eras una copia de los demás, es donde lo que decía hace rato, sale este ser, porque pues como lo estábamos diciendo, Mabel, para la mente nada es suficiente, nunca nada va a ser suficiente, pero fíjate qué paradójico, Mabel, para la mente nada va a ser suficiente, pero para Dios lo que hagamos es suficiente. O sea, ¿cómo nos complicamos los seres humanos a través de este rollo y estarle dando cuerda a todos los pensamientos mentales cuando realmente, si nosotros nos damos cuenta que las decisiones que hemos tomado fueron desde esos condicionamientos que teníamos, entonces te das cuenta que puedes cambiar la manera de hacer las cosas? Y por eso digo, para Dios la manera como hacemos las cosas es suficiente, porque siempre vamos a hacer lo mejor que podamos, Mabel, de acuerdo al lugar y al nivel de vibración o de conciencia en donde nos encontremos. Siempre, si ahorita nosotros tomamos decisiones, va a ser desde el punto en donde nos encontramos en este momento. Por lo tanto, para Dios eso va a ser perfecto, por decirlo de alguna manera, va a ser suficiente, porque siempre vamos a actuar de acuerdo y tomar las decisiones de acuerdo al nivel de conciencia que tengamos. Y si nos remontamos a esos tiempos, pues también las decisiones y lo que hacíamos era de acuerdo al nivel de conciencia que teníamos. O sea, ni siquiera sabíamos que nos estábamos formando una personalidad de acuerdo a otras personas, no a lo que nosotros somos, de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestras propias capacidades, a nuestros dones, a nuestros talentos, sino querer imitar a otros. Y cuando nosotros empezamos a dejar salir estos dones y talentos, es lo que tú estabas comentando hace rato, Mabel. Empezamos a hacer las cosas de manera diferente. Claro que da miedo al principio, porque pues es algo totalmente diferente o opuesto a lo que veníamos haciendo anteriormente, pero realmente ahí es donde vamos a encontrar la grandeza y la riqueza que somos para entregarla al mundo, al universo, y nos vamos a dar cuenta que se abren puertas donde antes nunca habíamos visto, donde veíamos un muro. Bueno, cuando empezamos este camino, ese muro desaparece, decíamos, pero si antes yo no podía hacer esto, o sea, no podía hacer esas cosas porque no lo podía ver. El nivel de conciencia que tenía en ese momento no me permitía verlo, pero es como que vas abriendo y vas abriendo más y vas abriendo más hasta que te das cuenta que eso que antes te costaba trabajo, realmente ya no te cuesta tanto trabajo, o es más, llega un momento hasta lo disfrutas haciendo, porque cambió tu manera de pensar. Antes se utilizaba la palabra paradigmas, cambiaron tus paradigmas totalmente, Mabel. Y esto pues creo que es importante porque pues para todos siempre, en cualquier momento, es una manera de empezar otra vida que es nuestra vida, pero nosotros le vamos a dar el rumbo que queramos, como si fuera una nueva vida o un nuevo ser. Dejamos salir a este nuevo ser que se está reformando, se está transformando, así como el ave fénix, para resurgir, salir con toda la fuerza que traíamos guardada para entonces ahora sí entregarla al universo. Y esto a mí me encanta, Mabel. Y hay una frase que, bueno, es muy, muy conocida que dice, todo es posible si puedes creerlo. Ahora, y con eso que tú decías, Héctor, de que para la mente nunca nosotros somos suficientes.
siempre la mente nos demanda una perfección por este acondicionamiento que ya hemos mencionado. Para Dios, lo más mínimo que tú hagas es más que suficiente. ¿Por qué? Porque si tú crees en ti, no tienes que creer en nada ni en nadie, solamente en ti. Yo tengo algo, yo siempre digo algo. Si de verdad tú crees en Dios, tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, tú no puedes creer en Dios. Es imposible. Es imposible. Si tú dudas de ti, de tus capacidades, entonces tú estás dudando de la perfección y la excelencia de Dios. ¿Por qué? Porque resulta ser de que todos nosotros, los seres humanos, como ya lo dije anteriormente, somos la expresión y extensión de Dios hecha materia para poder estar en este mundo de las formas. Y ese ejemplo lo tenemos en la historia de Jesús. Entonces, como muchas personas dicen, es que yo soy hijo de Dios. Ok, entonces si eres hijo de Dios, el primer paso es creer en ti. Ay, es que yo no me puedo comparar con Dios. Entonces, si tú no te puedes comparar con Dios, entonces, ¿cómo te puedes llamar hijo de Dios? ¿Verdad? Porque, como tú decías ahora, Héctor, si nosotros en nuestra naturaleza humana nos parecemos físicamente muchas veces con nuestros padres, tenemos el mismo ADN de esos padres, ¿sí o no? Tenemos muchos ademanes, tenemos muchas frases, solemos copiar a ese padre terrenal. Ajá, y entonces, ¿qué pasa cuando no te sientes lo suficiente para creerte realmente ese hijo de Dios o creer en Dios? Entonces, no parte de creer en Dios, sino parte de creer en ti, porque tú eres ese canal de expansión, por eso se llama expansión, se llama evolución, estamos todos en ese proceso, evolucionando hacia que precisamente, bueno, a esa humanidad llamada Dios, que se conoce como reino, ¿verdad? El reino de Dios. Entonces, es sumamente importante. Y como ya nos está quedando pocos minutos para ir cerrando y resumiendo este tema, es, para la mente nunca es suficiente, para el espíritu eres más que suficiente, eres todo, todo lo necesario y todo lo capaz para llevar a cabo todos esos deseos de tu corazón. ¿Ok? Porque esos deseos de tu corazón simple y sencillamente son esas puertas que se abren delante de nosotros para poder evolucionar y poder trascender todos esos acondicionamientos mentales y dejar de depender de esa mente racional y poder destruir de una buena vez esos muros de contención donde el ego mora. ¿Ok? Y poder ese ego también transformarse en luz y poder manifestar ese ser divino que cada uno somos y representamos y que cada uno de nosotros tiene una misión en este mundo de las formas con dones, talentos y capacidades. ¿Ok? Sin embargo, la única persona que es responsable para que todo esto se lleve a cabo eres tú, eres yo. Es algo muy individual partiendo desde la autoobservación, desde la toma de responsabilidad de esos acondicionamientos, desde la toma de responsabilidad y asumiendo la responsabilidad de cuestionar cada pensamiento, confrontar esos pensamientos para conocer su origen y poder ser transformado. Los pensamientos no se cambian, los pensamientos se transforman y se transforman en el amor. ¿Qué quiere decir eso? No, es porque mi papá fue así, entonces yo soy así y el culpable es mi papá o el culpable es fulanito de tal o el culpable fue ese evento que me pasó. No, desde el amor, desde aceptar, así es, así fue, así pasó, mas sin embargo hoy yo tengo el poder para elegir transformarlo en qué. Bueno, ese asunto que te pasó en tu niñez y te duele mucho, hoy puede ser un gran bestseller, ¿sí o no? Hoy lo puedes convertir en un gran negocio, hoy lo puedes convertir haciendo arte, cantando, dibujando, que son esos sueños que cada uno de nosotros tenemos. Aquí teniendo un programa de radio, haciendo tantas cosas que es llevando ese mensaje de amor y de transformación para que tu alma pueda evolucionar y poder ayudar a muchos otros a evolucionar, pero se requiere la determinación de posicionarnos en el lugar
que somos y nos pertenece, que es en nuestro interior, y comenzar a vernos y a ver la vida con nuestros propios ojos y no con los ojos de otros. Y con esto voy cerrando, Héctor. Sí, y bueno, esto, Mabel, es pues ir buscando la integración del ser, que quiere decir un ser íntegro. Y cuando uno es íntegro, ya no estás culpando a los demás, lo que, como decías, ¿no? Ah, yo soy así por culpa de mi papá o por culpa de mi mamá, porque así me condicionaron o porque así me trataron. No, eso es echar culpas y no hacerse responsable, que también lo comentaste hace rato. Es tomar la responsabilidad de mi ser y yo tomar las riendas, porque entonces yo voy a tomar las decisiones para buscar esta integridad, ¿sí? Porque hace rato lo comentábamos, el ego siempre va a estar ahí, como queriendo separar, queriendo dividir, pero cuando lo integramos, Mabel, es decir, cuando lo aceptamos y lo integramos, porque el ego es parte de nosotros, o sea, sin ego no podríamos estar aquí, no podríamos estar aquí experimentando este plano que se llama ser humano, ¿no? En el que estamos. Sin ego no se podría dar esto, Mabel, pero cuando lo integramos, lo aceptamos y lo integramos, entonces sí vamos a poder ser estas personas íntegras porque vamos a ser responsables de nosotros y entonces sí vamos a empezar este camino de regreso a casa, que es el regreso hacia la luz, el regreso hacia Dios, porque retomando algo de lo que tú estabas diciendo hace rato, Mabel, nosotros somos parte de Dios porque somos ese Dios individualizado. Somos ese Dios que todos formamos este ser que es omnipotente, omnipresente, omnitodo, porque es la creación plena, la creación divina, y todos somos parte de ese ser. De ahí viene pues lo que comentamos de que todos somos uno, y nosotros todos formamos este Dios. Por lo tanto, yo soy ese Dios también individualizado, tú también, Mabel, y todos los demás, pero todos juntos formamos este gran ser, y este es el regreso a casa, a encontrar esta unión, esta conexión de integridad para que el ser se sienta pleno, se sienta creador y se sienta parte de este Dios que somos. Entonces, ahí está la invitación a todos a que no rechacen las cosas que les desagradan, acéptenlas, intégrenlas y mejor empiecen a crear de otra manera, pero a partir de la integridad y del equilibrio, que es esta parte de conciencia. Y ahí es donde vamos a parar a la mente, Mabel, para entonces dejar esta creatividad, este potencial que traemos, que salga, y siempre con esta conexión divina, vamos a encontrar todo y vamos a encontrar esa paz que tanto anhelamos, ese camino de bienestar, de salud, de abundancia también y de amor, porque además todos vamos para allá, Mabel. Entonces, pues con esto yo también cierro, Mabel, agradeciéndote. La verdad me gustó mucho el tema que tratamos el día de hoy. Por supuesto, agradeciendo a Jorge por el espacio y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, Mabel. Asimismo, muchas gracias realmente a todos nuestros oyentes, a ti Héctor, realmente como cada semana hacemos esa pareja perfecta, esa armonía perfecta y esa conexión perfecta porque sabemos reconocernos yo en ti, tú en mí, sabiendo que somos uno y estamos aquí en esta hermosa plataforma de Busco en Ti para seguir expandiendo este gran mensaje de amor y de integración y sobre todo de esa manifestación de ese Dios que cada uno somos y representamos precisamente como hijos de Dios, ¿verdad? Y de eso se trata. Y muchas gracias a todos nuestros radioyentes como cada semana que nos apoya y a Jorge que nos brinda esta gran plataforma para nosotros poder emanar el mensaje. Gracias a todos. Jorge. Gracias, buena tarde y hasta pronto, Jorge. Ok, gracias Mabel, gracias Héctor. La invitación para el próximo miércoles, 7 de la noche, hora de Colombia, aquí en esta emisora Busco en Ti Radio, en su segmento Tertulián desde el Alma. Así que los esperamos. Chao, chao. Hasta pronto.